El proceso que lleva a la formación de las ciudades-estados se origina principalmente en dos espacios, en el cercano Oriente Antiguo, lo que hoy en día comprende principalmente los países de Irak, Irán, Siria, Israel, Palestina, y en el valle del río Nilo en Egipto. Estos son dos espacios diferenciados en donde se dieron procesos también diferenciados, si bien en algún momento se pensó algún tipo de retroalimentación entre el uno y el otro, lo que podemos pensar hoy en día que se dan dos procesos. En el Valle Aluvial podemos pensar en Mesopotamia, en la Baja Mesopotamia. El origen de la ciudad está concentrado principalmente en un territorio, ¿sí? Que se conoce actualmente como la ciudad de Uruk, ¿sí? En donde la arqueología ha determinado un proceso de evolución y desarrollo de unas comunidades previamente organizadas de forma trivial a un paso revolucionario, una forma de organización en una ciudad y un estado. Esto ha llevado al historiador Gordon Chai, un historiador que, si bien es nacido en Australia, tiene su base de desarrollo en Inglaterra, a elaborar un concepto que es el concepto de revolución urbana. La revolución urbana lo que está planteando en términos conceptuales no es un proceso revolucionario abrupto, no es un proceso revolucionario que irrumpe de un momento para otro un cambio, sino este proceso de revolución está pensado en larga duración, paulatinamente. Podemos pensar que este proceso de revolución urbana se inicia aproximadamente en el 3500 a.C., cuando ciertas técnicas agrícolas van a permitirles a las comunidades asentadas en la Baja Mesopotamia, en el sur de la Baja Mesopotamia, una posibilidad de acumulación de recursos que hasta ese momento no tenían. En este proceso de revolución urbana, según Chai, por ejemplo, lo que se van a revolucionar son estas técnicas agrícolas que le van a permitir una acumulación de ciertos recursos, lo que en algún momento el materialismo histórico llamó una acumulación originaria. Esa acumulación originaria, uno podría pensar, bueno, pueden estar destinadas simplemente a enriquecer la propia comunidad y las propias familias, o lo que de hecho va a suceder en algún tipo de decisión que es muy difícil de determinar en términos históricos, cómo se va construyendo un tipo de poder en relación al origen de estas ciudades-estado, es una coordinación de esos recursos para la comunidad y en pos de un beneficio que redundaría en última instancia en una mayor estratificación de la comunidad. Lo que se va a generar en términos generales es una diferenciación social. Las comunidades de base, que son las comunidades de base campesina, van a lograr estamentos formas de autorreproducción, y dentro de esas comunidades campesinas en algún momento se va a separar, diferenciar por diferentes procesos. Hay diferentes teorías que explican cómo se da esa diferenciación. Puede ser a través de el manejo de recursos. Por ejemplo, las teorías de Wittfogel planteaban que a través de la coordinación de obras hidráulicas, grandes obras hidráulicas, ciertos individuos de la comunidad iban a separarse y poder coordinar lo que después esa coordinación va a formar una institución estatal asociada al Estado, ¿no? En la antigüedad no se separa el Estado y la ciudad como institución. Otras teorías, por ejemplo, lo que plantean es que a partir de la coordinación de los recursos para el comercio, para la obtención de ciertas materias primas que yo mencionaba, que el Valle Aluvial de por sí solas no posee, se van a dar este proceso de diferenciación social dentro de la comunidad. Claramente el Estado, el origen del Estado, el origen de la ciudad, el origen de la civilización es el origen de estas diferenciaciones sociales, de este proceso de estratificación social, a partir de que se forman estos trabajadores especializados. Estos trabajadores especializados van a trabajar para la ciudad, van a trabajar para las dos instituciones más importantes que se van a dar en Mesopotamia,
Primero aparecen las plantas del templo en forma arquitectónica que nos permiten determinar y delimitar un espacio arqueológico en donde se cierra, ¿sí? La ciudad, por ejemplo, ya para el 3200 a.C. en Mesopotamia se encuentra un radio de 100 hectáreas en donde está determinada cuál es el espacio propio de la ciudad, en donde trabajan estos especialistas a tiempo completo. Estos especialistas, bueno, dependen del Estado para su reproducción en términos, podríamos pensarlos, de clase, de una clase dominante, y necesitan de esa comunidad de base campesina para la extracción de ese excedente que ellos utilizan para su autorreproducción. Claramente lo que aparece institucionalizado en esta revolución que es urbana es la ideología, qué ideología es la que está dominando, ¿sí? Para poder hacer que estas clases dominantes puedan extraer el excedente productivo. Claramente, para algunos esa ideología para algunos autores esa ideología está sujeta a la institución del palacio en tanto organismo institucional que reproduce, ¿sí? En términos religiosos, una ideología determinada. En términos prácticos, por ejemplo, se puede dar un ejemplo, ¿no? Uno piensa un templo, ¿sí? Que está dominado por un sacerdote que es el que comanda esa ciudad, ¿sí? Que esa ciudad estado naciente, que necesita sus administradores para administrar el comercio, ¿sí? Aquellos bienes que vienen y que van. A partir de eso necesita herramientas, por ejemplo la escritura va a ser un hito fundamental como origen y algo que surge en estas comunidades. A partir de esa organización, esos no especialistas lo que empiezan a hacer es a producir para ese estado. ¿Qué producen? Por ejemplo, los administradores que van a ir a contar el ganado, ¿sí? Y cuánto producen las comunidades campesinas para determinar qué porcentaje deben obtener para el pago de impuestos. Después van a estar asociados como trabajadores especializados las mujeres, las podemos nombrar porque aparecen también en las fuentes como aquellas dedicadas al tejido, ¿sí? Los hombres también hay referencias de hombres dedicadas al tejido, a la fabricación de las vasijas que se utilizaban como forma de pago a estos trabajadores dependientes de este templo y dependientes de la ciudad. Y tiene que haber una ideología que justifique, entre comillas, a mí no me gusta mucho usar la palabra que justifique, pero que haga aceptar, ¿sí? Este tipo de dominación. Nosotros tenemos que pensar que estas comunidades, en términos de pensamiento, son muy distintas a nosotras, a nuestra racionalidad hoy en día. Son sociedades principalmente lo que se conoce como sociedades de discurso mítico, en donde el mito como forma de pensamiento está avalando, en nuestro sentido sería avalando en algún punto estos procesos de diferenciación social. En Egipto, si bien va a surgir claramente, a partir de nosotros podemos identificar en el 3100 a.C. como el origen propiamente de la monarquía, ¿no? De un estado constituido, el proceso es un poco diferenciado en tanto y en cuanto las primeras estructuras asociadas a una ciudad y a un estado están relacionadas con la figura del rey. En Egipto este rey va a ser un rey que es divino, es un rey que es un dios o un hijo de los dioses, principalmente en estos momentos del dios Horus, en donde por lo menos las evidencias predinásticas lo que nos muestran es que a partir de fines del cuarto milenio hay cada vez un mayor proceso en el sur de Egipto de diferenciación y estratificación social. Empezamos a encontrar tumbas cada vez más complejas, empezamos a encontrar grupos diferenciados en diferentes territorios, estas ciudades que se están formando, que son 3 principalmente, que son Hieracómpolis,
Ábidos y Nagada, aparece en el mapa, donde están ubicadas, en donde en algún momento se determina que estas comunidades en algún punto eran igualitarias, pero empiezan procesos de diferenciación que se van a canalizar en algún momento en la formación de un reino que es unificado, y que después va a empezar a través de ese reino unificado un ascenso político, ¿sí? A partir de una guerra, de una conquista. No tenemos que pensar en una conquista violenta necesariamente, ¿no? Sino de una expansión cultural hasta llegar al 3100 en unificación de un territorio único en una ciudad, en un estado, ¿sí? Que va a ser la civilización del antiguo Egipto. En cambio, en Mesopotamia lo que vamos a encontrar para el 2900 a.C. es un territorio con ciudades-estados diseminadas, ¿no? Uruk es nuestro caso ideal para ser estudiado porque es el que mayor evidencias tiene, pero contemporáneamente hay ciudades muy importantes, como puede ser el caso de Ur, como el caso también Dubái, todas en el sur de Mesopotamia.